Antes de que la primera palabra de este relato resuene en tus oídos, detente un segundo y responde abajo. Si la historia que vas a escuchar resultara cierta, ¿te atreverías a visitar las ruinas del supuesto laboratorio, aun sabiendo que tal vez algo siga vivo ahí dentro? La noche del 23 de octubre de 1943 envolvía la Alta Baviera en un silencio nada natural. Parecía que incluso los grillos hubiesen sido sobornados para callar. A lo largo de una carretera de tierra, sin señalización en ningún mapa oficial, avanzaba un convoy de camiones Opel Blitz, todos pintados con un gris experimental que absorbía la luz de la luna. No llevaban insignias ni placas numéricas. El sonido áspero de sus motores recorría los abetos y rebotaba contra los picos alpinos hasta morir en ecos indescifrables. En la cabina del vehículo guía viajaba el coronel Dr. Heinrich Falken, envuelto en un sobretodo de cuero negro que parecía recién engrasado. Al costado izquierdo de su cuello, por debajo del lustrado cuello de camisa, asomaba una cicatriz blanca en forma de rayo, recuerdo, según se contaba, de su primer intento de resucitación humana. Falken llevaba un año entero esquivando la mirada del Ministerio de Salud del Reich, comerciando favores con miembros de las SS y recolectando piezas para un proyecto tan ambicioso como prohibido. Su obsesión había comenzado con informes sobre soldados que, en pleno frente oriental, se negaban a morir pese a las heridas mortales. Por puro azar, o capricho de la tortura fisiológica, algunos cuerpos parecían aferrarse a la vida más allá de lo posible. Falken bautizó aquel fenómeno el reflejo de Lázaro y se prometió replicarlo a voluntad. La columna de camiones ingresó a un túnel recién horadado que perforaba la falda del monte Schwarzwald, aunque los mapas oficiales seguían ubicando esa montaña a cientos de kilómetros. Al final del túnel, un portón de acero se cerró como la tapa de un ataúd. Solo entonces se permitieron encender las luces interiores. El laboratorio, codificado en documentos secretos como Sandrey, S3, ocupaba 4 pisos subterráneos. Cada nivel estaba separado por compuertas presurizadas y vigilado por hombres que no portaban insignias de ningún cuerpo conocido. A 1 kilómetro de profundidad, en la sala de procedimientos alfa, aguardaban 15 camillas vacías. Sobre cada una estaba extendido un abrigo de lana militar, como si las camas esperasen a héroes dormidos que pronto volverían al deber. Junto a ellas, enormes tanques de cristal contenían un líquido opalino etiquetado como suero canal. Su inventor, el químico austríaco Ewald Hesse, lo describía como un catalizador de los impulsos vitales. Nadie sabía su fórmula completa salvo él y Falken. Durante los primeros ensayos, Falken utilizó prisioneros rusos malheridos, convencido de que la proximidad a la muerte facilitaría la transición hacia el nuevo estado. El procedimiento siempre comenzaba igual. Una descarga de 5000 voltios atravesaba el tórax del sujeto, luego, una segunda descarga, más prolongada, apuntaba al tallo cerebral. Tras ese bautismo eléctrico, el suero canal se inyectaba directamente en la arteria carótida, teñido con fluoresceína para observar el recorrido por las venas. Las reacciones iniciales resultaban grotescas: estremecimientos espasmódicos, desgarraduras musculares, ojos desorbitados. Sin embargo, a los 8 minutos, el pulso regresaba. O mejor dicho, aparecía un pulso nuevo, monocorde, ajeno al ritmo humano. Falken apuntaba cada dato con caligrafía pulcra en un cuaderno de tapas azules. Las camillas se alineaban junto a una pared donde enormes relojes marcaban el tiempo transcurrido desde la muerte clínica de cada cobaya. Nadie en aquel laboratorio usaba la palabra cadáver. Pero entonces surgió el primer caso que todavía se menciona en susurros entre los historiadores de lo prohibido: el sujeto 14. Se trataba de un sargento de infantería herido por metralla en Kursk y transportado a Baviera con la etiqueta útil para fines científicos. El procedimiento transcurrió según protocolo, pero a los 13 minutos exactos el sujeto 14 abrió los ojos, solo que donde debían verse iris verdes apareció un continuo blanco lechoso. Lo notable no fue la reanimación, sino el instante en que la criatura, porque apenas se la podía llamar hombre, giró la cabeza hacia Falken, sonrió con una rigidez cadavérica y murmuró, con voz hueca: Anweisungen. Instrucciones. Tras esto, quedó inmóvil, aguardando órdenes que nadie se atrevió a pronunciar. El coronel anotó: el protocolo mental básico parece intacto. La voluntad, suspendida. El cuerpo responde al mandato verbal. Continuar. Dicho y hecho, en menos de un mes Falken amplió las pruebas a 70 sujetos. La rutina se volvió macabra costumbre. Cadáveres frescos llegaban del frente cada martes y viernes, apilados como troncos mientras los camilleros charlaban de fútbol. Los doctores, equipados con trajes de goma y gafas ahumadas, operaban sin pausa, como sacerdotes de una misa blasfema cuyo único sacramento era la electricidad. Entretanto, en los corredores del poder berlinés,
Un general de las SS llamado Edward Kruger sospechaba que el presupuesto otorgado a Falken estaba produciendo resultados que jamás se reportaban oficialmente. También temía que Himmler, siempre codicioso de logros esotéricos, pudiera arrebatarle esos avances. Kruger despachó a su propio hombre, el capitán Otto Jaeger, con la misión de verificar personalmente el progreso. Jaeger llegó al búnker a mediados de diciembre, justo cuando el invierno convertía los bosques en cementerios de cristales. Lo que vio superó cualquier rumor. Un ala entera del complejo, la sección de criptoneurología, trabajaba en proyectores estroboscópicos capaces de grabar órdenes en la corteza cerebral usando secuencias de luz codificada. La idea era sencilla y monstruosa: instalar un comando reflejo para que los reanimados respondieran a un simple destello. Jaeger no tardó en denunciar la falta de control. Falken respondió que todo avance exige sacrificios. El intercambio alcanzó un punto de ruptura la noche de Navidad, cuando un corte de corriente dejó a oscuras las jaulas de contención. Aquello que antes solo obedecía destellos, perdió súbitamente su hipnosis lumínica. 5 reanimados destrozaron las puertas de hierro y, sin emitir un solo alarido, atacaron a todo ser vivo. La masacre duró 47 minutos, el tiempo necesario para reactivar los generadores diésel. Cuando la luz regresó, los pasillos parecían digestión de molino, paredes salpicadas de carne, botas sin dueño, charcos oscuros donde flotaban correajes y casquillos. Entre los muertos yacía el capitán Jaeger, con media cara arrancada pero la pistola aún humeante. El parte oficial, firmado por Kruger, describió un sabotaje cometido por partisanos. Falken consiguió así más fondos y vía libre absoluta. Si un experimento había escapado, significaba que podía funcionar en el campo de batalla. El alto mando quería resultados antes del siguiente verano. Aprovechando el pánico, Falken introdujo una mejora radical: un implante metálico insertado en la base del cráneo, enlazado a un receptor de radio de onda corta. El objetivo era suprimir la dependencia de la luz estroboscópica y otorgar control remoto de escuadras enteras. Para probarlo, necesitaba cuerpos de élite. Kruger sugirió usar voluntarios moribundos de la división Totenkopf, soldados fanáticos listos para volver a alzarse por el Führer. Así se llegó a la Operación Lázaro en sentido estricto, un plan para reanimar a 100 soldados muertos o moribundos, equiparlos con dichos implantes neuronales y enviarlos a un frente de prueba contra partisanos en Eslovenia. El nombre Lázaro apareció por primera vez en un telegrama cifrado del 17 de febrero de 1944. Poco después, un tren sanitario abandonó Baviera con dirección sur cargando vagones frigoríficos que olían a formol y ozono. Aquí el relato se bifurca en 2 caminos: el que ofrecen los archivos fragmentarios de la GUER y el que susurran los aldeanos de Predhama, un pueblo esloveno donde las montañas ocultan túneles naturales. Los documentos, llenos de líneas tachadas, hablan de contactos perdidos y unidades desaparecidas. Los testigos locales recuerdan una tormenta eléctrica seguida de disparos que no cesaron en toda la noche. Cuando amaneció, encontraron fusiles y cascos revueltos en las acequias sin rastros de cuerpos, como si los propios soldados se hubieran desvanecido. Uno de los pastores juró haber visto figuras avanzando entre la neblina, sin mover los brazos, con la cabeza colgando al costado y una luz rojiza intermitente en la nuca. Nadie le creyó hasta que los partisanos descubrieron, entre maleza, un receptor de radio del tamaño de un puño conectado a varios alambres y bañado en sangre coagulada. El artefacto fue remitido a la inteligencia británica y duerme ahora en un museo militar, sin etiqueta, bajo la mención equipo desconocido. El fracaso en Eslovenia provocó pánico en Berlín. Kruger exigió destruir todo rastro, consciente de que la marea de la guerra ya viraba contra el Reich y era cuestión de tiempo que los aliados capturasen instalaciones. Falken, sin embargo, rehuyó la orden. Convencido de encontrarse al borde de la perfección, bloqueó los accesos del búnker y anunció que trasladaría su núcleo esencial a una cámara criogénica sellada al vacío. Su intención: saltar por encima del tiempo, dormir sus creaciones hasta una era más receptiva. La madrugada del 3 de marzo, se activó el protocolo 0. Las compuertas internas cerraron, se ventilaron gases tóxicos en los niveles inferiores para neutralizar testigos, y Falken registró la última entrada en su cuaderno: dejo aquí la semilla. Quien la encuentre, que mida su propia ambición antes de regarla. 4 días más tarde, bombarderos aliados redujeron a ruinas la superficie del Schwarzwald. Se creyó que el laboratorio había desaparecido bajo toneladas de roca fundida. Sin embargo, en 1952, los soviéticos excavaron una galería secundaria tras interceptar rumores de tecnología alemana perdida. Encontraron paredes vitrificadas, restos de instrumental y en una cámara frigorífica 12 cápsulas. 10 estaban vacías, sus tapas reventadas desde dentro,
las otras dos albergaban bultos irreconocibles, destrozados, como si algo hubiera intentado escapar pero se hubiera desintegrado en su agonía congelada. En la pared exterior, grabado con uñas o alguna herramienta improvisada, se leía «Wir schlafen nicht». El mismo mensaje que ya dormitaba en informes británicos y norteamericanos. Los soviéticos clasificaron todo bajo el nombre clave, Amanecer, y trasladaron los restos a un instituto de Minsk. Allí, un joven patólogo llamado Alexei Petrov notó que las fibras musculares conservaban un patrón eléctrico residual, incluso tras años de congelación. Petrov murió de un aneurisma 3 semanas después de redactar su informe preliminar. El manuscrito se perdió, pero algunos párrafos filtrados describían una oscilación bioeléctrica estable, ajena al sistema nervioso central. Con la caída del bloque soviético, parte de la documentación viajó a Occidente. En 1999, un periodista alemán, Dieter Krause, publicó el libro Hijos del Rayo. Los críticos lo acusaron de ficcionalizar fuentes, pero Krause había conseguido fotogramas de un rollo de 16 milímetros. Mostraban un quirófano iluminado por lámparas de arco. Sobre la mesa, un soldado desnudo se retorcía mientras 2 electrodos gigantescos le atravesaban el pecho. En un punto, el sujeto se sentaba de golpe y fija la mirada en la cámara. Krause incluía además testimonios de un ingeniero estadounidense que, tras la guerra, desmontó dispositivos de luz estroboscópica en ese mismo búnker. El libro fue retirado a los pocos meses. La editorial alegó problemas legales de derechos de imagen. Krause desapareció en un viaje a Eslovenia. Su coche apareció calcinado a orillas del río Isonzo. Mientras tanto, los aldeanos de Ravenstein siguen evitando el bosque que cubre la entrada sepultada. Los lugareños cuentan que, durante ciertos inviernos, la nieve allí cae menos densa, como si algo caliente respirara debajo. En 2 ocasiones, 1971 y 2003, excursionistas aseguraron haber escuchado golpes metálicos provenientes del subsuelo, 3 golpes lentos seguidos de 4 rápidos, patrón que los expertos en Morse traducen como V y O wir. Hoy, historiadores y científicos continúan divididos. Unos sostienen que la Operación Lázaro no fue más que propaganda envuelta en superstición, otros creen que los fragmentos dispersos apuntan a un proyecto real que rozó la brecha entre la biología y la necromancia. En congresos, los catedráticos exhiben gráficos sobre potenciales eléctricos de membrana. En foros clandestinos de Internet se comparten fotos borrosas de hombres sin ojos vistos en bosques de Baviera. Entre ambas narrativas, la verdad se escurre como un eco subterráneo. Todo indica que algo vivió allí, y que quizás siga viviendo. Mientras los gobiernos desclasifican papeles a cuentagotas, solo queda una certeza incómoda: la ciencia, cuando se divorcia por completo de la ética, deja de ser herramienta de progreso para convertirse en puerta hacia abismos que no estamos preparados para mirar. Quizá Falken fuera un monstruo, quizá un visionario. Lo único incuestionable es que la humanidad tiene memoria corta y curiosidad infinita. Y ambas cualidades, combinadas, son el mejor abono para repetir nuestros errores más oscuros. Ahora te toca decidir. Si mañana las autoridades anunciaran que han reabierto el búnker para estudios académicos, ¿apoyarías esa investigación o exigirías que lo sellen para siempre? Cuéntalo en los comentarios y debate con la comunidad, antes de que alguien, en nombre del progreso, vuelva a pulsar el interruptor de la Operación Lázaro.